Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes? Qué bueno verles hoy. Qué bien poder vernos. Yo a veces les digo a la gente, pero no te he visto. Yo siempre vengo, pastora, yo tampoco le he visto a usted. Bueno, es que a veces no coincidimos con las mismas horas, ¿verdad? Perdónenme, hoy sí los estoy viendo y sé quién vino y sé quién no vino. Qué bien por eso. Un aplauso para los valientes de las 9 de la mañana. Sin importar lluvia, sol, como sea, son unos valientes y son muy inteligentes porque los valientes también son los que dicen, no, hay que salir temprano del culto porque hay muchas cosas que hacer, ¿verdad que sí? Esas cosas pasan. Así que bueno, hoy estoy de rojo porque estoy celebrando que estamos estamos comenzando una nueva serie. Y esto promete, de verdad que sí, es precioso, hermoso y espero que Dios hable a sus vidas tanto como ha hablado a la mía. ¿Ustedes recuerdan esa historia del elefante del circo, pero no es el que mueve sus patas así, que es muy grande, muy pesado, ese no? El elefante del circo que estaba atado a una estaca. Bien, para los que no conocen esa historia, un niño estaba muy deseoso de ir a una función de circo que había en su ciudad y le pidió a sus padres, hay muchas versiones, pero esta es la mía, ¿ok? Le pidió a sus padres que lo llevaran al circo porque, por favor, él deseaba tener un momento diferente, un momento distinto. Y sus papás decidieron llevarlos. Todos estaban muy felices llevando al chamito y bueno, cuando llegaron al circo, vieron todo el show, vieron a las jirafas, a los leones, todo aquello que uno ve en un circo que cuando está pequeño le hace mucha ilusión. Al finalizar aquello, el niño le pide a sus padres que lo lleven a ver los animales, que eso le había llamado muchísimo la atención de todo el show, él quería ver a los animales. Y el papá se atrevió a llevarlo detrás de la carpa y él pudo observar, observó a los leones, todos estaban enjaulados, eso no le encantó, pero especialmente le llamó la atención uno de los animales, que era el elefante. De todos los animales era el más grande. Pero de todos los animales era el que estaba prácticamente libre, porque él solo estaba encadenado, tenía una cadena y esa cadena estaba atada a una estaca. Cuando llegaron a la casa, el niño le pregunta a sus papás, ¿por qué? Primero, que no le había gustado ver a los animales encerrados, pero segundo, que le había llamado la atención que un elefante, un animal tan grande, no pudiera zafarse. Y le preguntó a su papá y a su mamá, ¿por qué si el elefante es un animal tan grande, no puede salir corriendo y ser libre porque su peso y su fuerza es mayor que lo está atando? Entonces la mamá le explica que es que desde muy pequeño ese animalito estuvo atado a una estaca y luchó tanto para zafarse de ella desde muy pequeño que llegó al punto de no poder hacerlo y dejó de intentarlo. Nunca más lo intentó, porque desde muy pequeño aprendió que ese era su destino, estar atado a una estaca. Entonces, nosotros los seres humanos muchas veces hemos aprendido que esa condición que no nos gusta, eso que nos está atando, creemos que tenemos que ser esclavos de eso para toda la vida, porque lo hemos intentado tantas veces que no hemos podido y no lo hemos logrado. Entonces, ese es mi destino. Terminamos comportándonos como el elefante del circo, que siendo muy grande, con la capacidad de zafarse, no lo hizo. Pero tengo una noticia peor aún. Los cristianos, que somos libres en Cristo Jesús, y que hemos creído en alguien que promete darnos libertad, en una persona que dijo que había llegado para hacer libre a los cautivos, para sanar a los enfermos, entonces también estamos luchando con cosas que hemos intentado una y otra vez dejar y no hemos podido, porque creemos que somos el elefante del circo, que aún somos pequeños y no nos podemos zafar de eso. Pero esta serie trae una buena noticia. Sí podemos. Amén. Sí podemos. Cuando buscas en el diccionario una definición de libertad, en el diccionario aparece como la capacidad que tiene una persona de decidir
cómo se va a comportar responsablemente delante de la sociedad, ¿ok? Que puede decidir, la capacidad de decidir. Yo me pregunto si eso es verdad, porque si tenemos la capacidad de decidir, ¿cómo es que yo, tomando la decisión de un día para otro, no puedo decidir, una persona alcohólica no puede decidir dejar de ser alcohólico? ¿Cómo es que una persona que tiene problemas con el chisme no puede amarrar su lengua por decisión, una decisión que tomó hoy? ¿Por qué no puede ser tan fácil como eso? Si decidir es esa capacidad que tenemos de poder elegir. ¿Realmente podemos elegir? Esa es una pregunta interesante. ¿Realmente podemos elegir? ¿Sabes que eso hay que pensarlo? Porque se dice muy fácil. Y claro, yo puedo decidir comportarme de una manera u otra delante de ustedes. Sí, pero es que hay decisiones que no son tan fáciles. A veces la libertad no es tan fácil de ejercer. Entonces, Dios quiere que nosotros ejerzamos nuestra libertad con total autoridad y con pleno conocimiento de lo que Él dice a través de su palabra. Por eso la Biblia dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Bien, queridos míos, quiere decir que nos vamos a enfocar hoy en Juan 8. Juan 8, y es precioso, por favor, cuando lleguen a casa, léanlo porque tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo que decirnos. Jesucristo todo el tiempo se la pasaba con gente, todo el mundo lo seguía, él andaba sanando y la gente va, ¿dónde está Jesús? Bueno, y salían corriendo. No, se fue para Samaria, todos se iban para Samaria. No, que está en la esquina ya, todos se iban para la esquina. Y entonces, donde estaba Jesús, había gente. Decir Jesús es decir gente. Donde estaba Jesús había gente, ¿ok? Pero entonces eso a los judíos no les estaba gustando mucho, porque él estaba haciendo demasiado revuelo. Si ustedes se fijan en el capítulo 8 de Juan, Jesús viene conversando, o mejor dicho, discutiendo con los judíos. Discutiendo con esta gente, con esta gente estudiosa, letrada, que sabía demasiado de la Torá, que tenía demasiado conocimientos, que venían de Abraham, de Moisés, de nuestro linaje, que estaban esperando al Mesías, que no era Jesús, se suponía que era uno que tuviera dinero y que fuera un rey, y un rey sin plata, ustedes me dirán. Entonces, hasta lógico es, si lo piensas bien, entonces ellos todo el tiempo andaban detrás de Jesús para ver dónde se caía, dónde cometía un error. Entonces, ese era el trabajo de los fariseos, ¿verdad? Y tenían una discusión mientras el Señor les decía, yo soy la luz. Pero ¿cómo te atreves a decir que tú eres la luz? El Padre y yo uno somos. Pero ¿cómo te atreves que el Padre y tú uno son? Entonces, ellos no entendían cuando Jesús le decía que Él era el Salvador, que Él era Dios. Para ellos esto era una locura. ¿Qué me estás diciendo? Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, que tenemos un linaje. Nuestra sangre es la sangre de Abraham. Y Jesús, ay, por favor, yo estuve ahí cuando Abraham, yo estuve ahí. Ustedes me van a echar cuentos a mí de Abraham, ¿de qué? Por favor. Entonces había una discusión acalorada, pero hubo un momento que la Biblia dice específicamente, entre el versículo 31 y 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, después de esa discusión acalorada, cuando Jesús empieza a predicar acerca de sí mismo, de quién era él, mucha gente creyó, ¿ok? Mucha gente creyó, pero ¿qué dice la Biblia que sucedió acá? Si ustedes, Jesús les dijo a ellos, a los judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, óigase bien, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad. Ok, a nosotros nos gusta mucho decir que si conoceremos la verdad nos hará libre, ¿sí? ¿Por qué nos gusta decir? Porque es muy sencillo decir, yo solamente voy los domingos a la iglesia, escucho la palabra y la verdad me hará libre. Ok. Pero Jesús lo que verdaderamente está diciendo es que si permanecen en mí, vamos a subrayar la palabra permanece. ¿Y qué significa permanecer? Estar, quedarse. No es que
yo hoy recibo la palabra de Dios y me voy. Está muy bonita, pero ya la olvidé. No, Jesús colocó una condición, es que si permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí se entiende cómo va? Si permanecen en mí, entonces serán verdaderamente mis discípulos en ese momento. Y conocerán la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y la verdad los hará libres. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. Entonces Jesús tuvo esta conversación con aquellos judíos que habían creído. Quiere decir una cosa, que Dios, a veces uno cree, no, si ya usted recibió a Cristo, usted ya, listo, usted ya hizo la oración, usted está libre. Sí, estamos libres de condenación. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Ok? Porque con el corazón se confiesa, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Listo, ahí no hay discusión. La discusión está en la libertad. Quiere decir que hay cristianos que todavía no han sido libres de muchas de las ataduras y las cadenas. A eso me refiero. Entonces Jesús se estaba refiriendo y de hecho le dijo a los judíos que no querían creer en él, le dijo, ustedes son hijos del diablo, prácticamente les dijo eso. Les dijo, bueno, ustedes se van a perder, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes y yo no tenemos nada que ver con esto. O sea, ustedes, si no quieren creer, pues no crean, muéranse. Pero a los que creyeron, les dijo estas palabras. Quiere decir que hay dos tipos de personas. Si Jesús nos pone una condición, quiere decir que hay dos tipos de creyentes. El que es libre y el que no es libre. Porque si no, ¿para qué lo va a poner? ¿Ok? Entonces, ahí es donde quiero hacer la diferencia y te lo quiero ilustrar de manera más sencilla. Hay tres tipos de hombres. El primer hombre es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es una persona que no conoce al Señor, es una persona que no es consciente. ¿Cuántos de ustedes creían antes de llegar a una iglesia evangélica que los evangélicos eran una cuerda de locos? Digan la verdad, no nos vamos a ofender. No nos vamos a ofender. Pasa nada. Mi abuelita, gloria a Dios por mi abuela y mis tías, el Señor, mi mamá siempre fue muy sensible a Dios, pero sí que es cierto que quienes colocaron un espacio para que yo pudiera conocer a Cristo fueron mi abuela Margarita, mi tía Ronina y mi tía Norma. Fueron tres personas claves en mi vida que yo puedo decir colocaron un espacio para que yo conociera al Señor. Fueron intencionales. Yo estaba muy niña además, ¿ok? Y yo me acuerdo que mi abuela me llevaba a aquellas campañas de la Iglesia Luz del Mundo, hermanos, que amo con todo mi corazón, de verdad que sí. Somos diferentes en las formas, pero creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos relacionamos con el mismo Dios, ¿ok? Yo me acuerdo que aquello era, tú sabes, muy animoso. Mis hermanos tienen una forma muy animada de celebrar al Señor. Y yo veía eso como una locura. A mí me asustaba, pero era que no lo entendía. Era que yo no entendía cómo el Espíritu Santo estaba haciendo algo en ellos. Me acuerdo de un profesor que decía, eso no es así. Que una persona después de ser mala se pueda arrepentir de la noche a la mañana. Es que no lo entiende. Nadie que no haya tenido con el Espíritu Santo un encuentro con Dios no puede entender lo que sucede en el corazón de una persona cuando la verdad penetra. Entonces, esta es la persona natural. Una persona natural se dirige en su vida naturalmente. Por eso nosotros no podemos juzgar a los que no conocen al Señor. Por favor, no lo hagan. No los critiquen, porque es que no lo saben, no son conscientes. Es como si estuvieses caminando con una venda en los ojos. ¿Para dónde vas? Es que no sabes para dónde caminar. Entonces nosotros que conocemos al Señor seamos misericordiosos con el hombre natural, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Está el segundo que me lo voy a pasar porque voy al tercero, porque el segundo, ese es el que necesitamos. El tercero es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual?
Una persona que ha conocido a Cristo y tiene a Cristo en el centro de su corazón. Cristo manda. Es aquella persona que dice, yo quiero esto, mas sea tu voluntad. Como dijo Jesús en el Getsemaní, que dijo, Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es tener una vida dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es ser un hombre espiritual. Somos espirituales cuando nos permanecemos en Cristo, cuando nos mantenemos en su palabra y cuando somos obedientes a su palabra. Eso es una persona espiritual. Usted y yo estamos en camino de eso. Amén. ¿Sabes por qué estamos en camino? Porque ya el Señor hizo una promesa y dijo que el que comenzó la buena obra en ti y en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que vamos en camino. Ahora vamos a estudiar un poquito más al hombre carnal, que es mi segundo, lo coloco allí como segundo, porque bueno, es el que está entre lo negro y lo blanco, digámoslo de esa manera, pero quería que vieran el contraste. ¿Qué pasa con el hombre carnal? El hombre carnal es una persona que ya recibió a Cristo, que ya le entregó su corazón al Señor, pero que aún está luchando con pornografía, aún está luchando con su carácter, aún está luchando con su carne. Todo lo que ustedes imaginen que es carne. Fornicación, adulterio, robo, chisme, envidia, borrachera, la drogadicción, todo eso. Metan todo eso. Todo lo que es carne, todo lo que el cuerpo le pida, eso es carne. Todo lo que el alma le pida, eso es carne. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un hombre carnal? Una persona que ya conoció a Cristo, pero Cristo aún no es el centro de su vida. Ya conocí a Cristo, pero aún tengo hábitos tóxicos para mi vida. Aún hago cosas que me arrepiento de hacer después que las hago. Aún estoy hiriendo a la gente, aún no le hablo a un hermano, aún no le hablo a mi papá, a mi mamá, aún no le hablo a un tío o a una tía, aún no he perdonado a esta persona que me hizo tanto daño, aún, ¿sabes? Ese es un hombre carnal. ¿Entiendes la diferencia? Hombre natural, a ese le predicamos, pero no lo podemos criticar porque él todavía no conoce. El hombre espiritual, gloria a Dios por los hombres y las mujeres espirituales que se aferran al Señor y el centro de su vida es Cristo Jesús. Y el hombre carnal, que pobrecito, ese es el que corre el riesgo de ser tibio. Y lo tibio no le gusta al Señor. Por eso es que el Señor quiere que nosotros vayamos a ser y seamos espirituales. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, sabiendo esto, quiero mencionarte 3 razones por las que estás batallando constantemente y no logras permanecer en las palabras de Jesús. Si Jesús nos dijo, permanezcan en mí, y eso es lo que Dios, el Señor, nos dijo a través de su palabra, ¿verdad? ¿Por qué entonces me cuesta tanto permanecer en la palabra de Dios? ¿Por qué entonces me cuesta tanto obedecer y permanecer en ella y creer? Bueno, hay 3 posibles razones. Habrán muchas otras, pero hoy vamos a hablar de 3 posibles razones. La primera razón que te quiero dar por allí es que quizás no entiendes cuál es tu nueva identidad. Quizás no entiendes cuál es tu nueva identidad. Yo me imagino que la gente viene para acá por primera vez o la gente recibe a Cristo y no entiende lo que pasó después de esa confesión. Yo me imagino que es así. Porque tú llegas y te parece que nada sucedió en el mundo físico, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual están sucediendo muchas cosas. Y eso es una base. Es tan importante como el amor de papá y mamá. La identidad en Cristo es tan importante como el amor de papá y mamá. Y los que están aquí, muchos de ustedes han hecho un taller que se llama Vacío Paternal, ¿cierto? Hemos entendido que eso es como una plataforma. ¿Qué pasa si a mí me quitan esta plataforma? Me caigo. Y muchas veces
no tenemos esa plataforma y nos las pasamos agarrando de las paredes, del techo, de la lámpara, de lo que sea que me mantenga a flote. Pero no quiere decir que estoy firme. Solo quiere decir que estoy apenas sobreviviendo, pero no estoy firme. Entonces, la identidad en Cristo es una plataforma. El Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Quiere decir que aunque no tuviste papá, mamá, no quiere decir que no puedes tener una vida en libertad, porque el Señor, después que tú le recibes, Él coloca una plataforma para que te puedas parar sobre ella y caminar con seguridad. Eso es lo que hace Dios. Eso es algo difícil de entender. Pero es importante que lo entendamos. Es lo básico, es el ABC del cristianismo. Es el ABC de lo que nosotros hemos creído. Amén. Entonces, lo primero es que muchas veces no sabemos quiénes somos. Quiero anunciarte algo. Tu ADN espiritual cambió. Tú no eres la misma persona, ni pretendas serlo. Te voy a decir por qué no eres la misma persona. Antes hacías cosas con las que no te sentías mal. Ahora haces cosas con las que te sientes mal. Adivinen qué es eso. Porque antes el Espíritu Santo no tocaba la puerta para decirte, ¿a ti te parece que eso está bien? Ahora el Espíritu Santo, epa, no lo hagas, no lo hagas. O te dice, ya lo hiciste, pero pídele perdón, pues, y sigamos adelante. Pero antes eso no sucedía. Y esa es una de las señales de que tenemos una nueva identidad. De que a nosotros nos hicieron una transfusión de sangre y ahora tenemos la sangre de Cristo. Amén. Nos hicieron una transfusión. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que nosotros nos encanta venir arrastrando con cosas de antaño. Sí, pero es que yo hice esto. Sí, pero es que yo hice aquello. Es que tienes una nueva identidad, ya tú no eres igual. La gente te critica. Es que el mundo, ¿cómo será que te dice? Es que ya tú cambiaste demasiado. Y es verdad. No es que a ti te lavaron el cerebro, es verdad. Claro que sí. Es que tú te volviste loco. También es verdad. Porque para el mundo las cosas espirituales son locura. Todo lo que digan de ti después de Cristo es verdad. Es así. Acéptalo. Vive con ello. Y camina con eso. Porque estás en otro nivel, mi amor. Estás en otra cosa. ¿Sí me entiendes? Ok, entonces continuamos. La segunda razón por la que muchos cristianos no son totalmente libres es porque no saben batallar espiritualmente. No sabes cómo batallar. No sabemos cómo batallar. A mí me causa mucha curiosidad porque hay gente que pide mucha oración. Y está bien pedir oración. La Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros, ¿ok? Eso es maravilloso. El apóstol Pablo se la pasaba pidiendo oración. Eso está bien, que oremos los unos por los otros. ¡Ey! Pero cuando el Señor nos dio a nosotros herramientas para la batalla espiritual, nos dijo, dáselas a fulanito de tal para que pelee por ti. No, Señor. Dios nos ha dado herramientas para batallar con el enemigo. No importa si usted tiene 1 año, 2 años, 3 días, 5 años, 20 años, usted y yo, porque tenemos este piso, podemos batallar y podemos ser más que vencedores. Eso es seguro. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad que no? Usted tranquilo porque esta serie se viene con todo eso. Yo nada más no le estoy diciendo qué es lo que no tiene, es que eso se lo vamos a enseñar. Solamente le estoy recordando. Ok, entonces no sabemos cómo batallar muchas veces. Hermana, por favor, pida oración porque tengo un ataque muy fuerte del enemigo. Y tú preguntas, hermana, ¿y tú estás orando? Sí, claro, pero oran de vez en cuando o cuando, no sé, les pica la avispa. Y pasa algo y, ay Dios, ¿verdad que sí? No, hay formas de batallar con la armadura del Señor.
porque Dios nos dio una armadura para que usted y para que yo no las pongamos. Y nos pongamos las pilas con eso. Y para que no batallemos para la victoria, sino desde la victoria. Que eso es bien diferente. Amén. Ok, no hay tantos amenes, pero yo les dije que esto era para enseñar y esto está muy bueno, ok, esto está muy bueno. Yo recuerdo que dicen por ahí de que vuelan, vuelan. Una vez en casa de mis papás, yo era una adolescente. Yo me acuerdo que siempre, yo no sé por qué, yo nunca le tuve temor a espantos, sino que mi temor estaba muy ligado a que se metiera un malandro. Entonces yo me acuerdo que yo hacía vigilias en mi casa. Yo recuerdo que si yo escuchaba algo raro, en la madrugada me levantaba y miraba al techo. Y cualquier cosita que pasara, yo estaba preparada para gritar y decirle a mi papá, levántate, apúrate. Yo me acuerdo que eso me había pasado, ¿verdad? Y me pasaba muchas veces. Porque se escuchaban cosas, de repente era un gato, era una piedra, una cosa, pero yo todo el tiempo tenía ese temor. No era consciente de lo espiritual. Hasta que una vez yo tuve un abuelito que a él sí le gustaba esas cosas prohibidas, ¿verdad? Mi abuelito muere y pues nada, hay cositas que quedan por ahí. Es bravo. Y yo durmiendo, recuerdo que me pasó varias veces que me tocaban como la ventana de mi cuarto, pero yo no sé quiénes han ido a casa de mi mamá, en la ventana de ese cuarto, que ahora es el cuarto de ellos, no tiene salida para afuera. O sea, está ese cuarto y está la construcción de la casa, pero además eso estaba protegido por una reja, o sea, no había manera de que alguien entrara por ese lugar. Yo siempre estaba a la expectativa de que alguien entraba por el techo, pero nunca por ahí. Y entonces era una cosa loca. Y siempre a la misma hora. Y aquello, Dios mío, no me dejaba dormir. Y yo siempre pensaba que era un malandro. Le dije a mi papá, ay papá, mira, me está molestando. Yo creo que hay un hombre que se quiere meter. Y me dice, ¿y tú por qué no me has dicho? Bueno, al otro día yo paré a mi papá porque había escuchado otra vez la cosa. Y decía que yo me estoy volviendo loca. Mi papá, yo con una vara y con su toalla aquí, porque eso no puede faltar. Su toalla aquí. Ajá. Y con una vara, yo no me imagino cómo habrá sido si hubiese sido un malandro. Ok. Y él preparado para la batalla. Y entonces cualquier cosa que pasara, él iba a defender. Mi papá salió afuera, abrió todo, abrió las puertas, abrió aquello, taca. No había nada. Y yo dije, sí, me estoy volviendo loca. Aquello fue horrible. Yo no. Yo me estoy volviendo loca, Señor. Claro, yo estaba muy chiquitica y muy jojotica en Dios. Señor, ay, Señor, yo tengo mucho miedo. Ay, ¿qué es eso? ¿Será que yo me estoy volviendo loca? No había pensado que era un espíritu maligno. De verdad pensaba que me estaba volviendo loca. 2 días después, mi hermana y otra chica que dormía con nosotros en la iglesia, que mamá llevó a la casa, como mi hermana también, escucharon lo mismo. Y ya no era yo la única loca, ellas también. Y ellas me despiertan y me dicen que habían escuchado unas cosas, tal cual como el mismo cuento que yo les eché. Ahí me cayó la locha. Ahí me cayó la locha. Dije, no, es que esto es espiritual. Esto no es de hombres, no es de humanos, es espiritual. ¿Y adivinen qué hice? Reprendí. Yo no sabía cómo hacer eso, pero yo estaba tan cansada y tenía tanto sueño que de verdad, yo dije, no, yo estoy cansada, tú te vas en el nombre de Jesús, me dejas quieta, en paz la vida, porque yo lo que quiero es dormir. No me volvieron a molestar, qué maravilla. Eso no volvió a pasar. Pero lo que quiero decir es que Dios nos llamó a ti y a mí a batallar. Estamos llamados a batallar, amores. A no mandar a otro, porque usted se imagina a Jesús diciéndole al Señor, Señor, Padre, ¿será que tú le puedes decir al diablo que no se meta conmigo? ¿Usted vio a Jesús en el desierto haciendo eso? No, mi amor. Él se fue y batalló con elegancia su batalla en el desierto con Satanás. Con elegancia
y con identidad de quién era Él y quién era su Padre. Y si eso lo hizo Jesús y nosotros seguimos el ejemplo de Él, ¿por qué nosotros andamos con ese miedo, pues? ¿Por qué? Ok. La tercera cosa, ya están por ahí unos asustados, tranquilos que aquí no van a aparecer demonios, no, eso no va a pasar aquí, tranquilos. No, tranquilos. Nosotros somos profesionales, ¿ok? Tranquilos. Ok, no es cierto. La tercera razón por la cual una persona no es libre, un cristiano no es libre, es que no pueden ejercer su libertad. ¿Tú sabes que la libertad se ejerce? ¿Usted cree que es libre y camina con libertad? Si el pobre elefantico se hubiese enterado que él era mucho más grande, que la bendita estaca esa que la estaba atando, hace rato se hubiese ido. Pero mucho rato se hubiese ido. Pero es que no nos enteramos que sí podemos. Y ese es el mayor problema. No nos enteramos que nosotros sí tenemos la capacidad de decidir. Usted y yo como cristianos sí tenemos la capacidad de decidir. Déjeme decirle que usted sí puede. Hay gente que está atada en el mundo, no conoce a Dios y no puede. Ese de verdad no puede. Pero nosotros sí podemos. Amén. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que tú y yo podamos ejercer nuestra libertad. ¿Qué quiere Dios? Que usted y yo caminemos sabiendo que tenemos un Padre que nos respalda, que tenemos un Dios que nos respalda, que podemos ser libres de la carne, que tú puedes ser libre de aquello de lo que te sientes atado, atada, libre del rencor, que puedes ser libre de la pornografía, que puedes ser libre del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del odio, del resentimiento. Nosotros podemos ser libres de todo eso. Para eso vino Jesús, para hacernos libres de todo eso. ¿Sabes cuánta gente puede decir que realmente es libre de todo eso? No mucha gente, solo los que han creído en el libertador. No mucha gente. Entonces vamos a aprender a batallar. ¿Cómo le parece? Maravilloso. Repasemos entonces. La primera, quiero mencionar las 3 razones por las cuales no logramos ser libres. La primera razón, no entiendes cuál es tu nueva identidad, ¿sí? La segunda razón, no sabes cómo batallar espiritualmente. Y la tercera razón, no sabes que puedes ejercer esa libertad. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando Cristo te llamó, Gaby, Hilda, José, María, Chelita. Te llamó fue a la luz. Te estaba diciendo, ven a la libertad. Tú no tienes por qué vivir todo el tiempo atado a esa estaca. Tú no tienes que estar encadenado toda la vida. Ven. Y te hace ver quién eres. Cuando entiendes quién eres en el Señor, en vez de verte como un pequeño elefantico que luchó y luchó, comienzas a verte como el elefante más grande del circo, que tiene muchas fuerzas, porque alguien le dio esas fuerzas para salir, para zafarse de allí y para caminar con libertad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Hay algo que tenemos que hacer, creer. Creer es fundamental. Creer es fundamental. Si tú crees y permaneces, tú no serás igual y no tendrás la misma vida que tuviste hasta hoy. Tu vida tiene que cambiar. Porque cuando crees en la verdad de Cristo, tu vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El Señor nos ha llamado a ser libres. Y te dice, ven. A todo el que Dios ha llamado, lo ha llamado a ser libre. Por favor, colóquese en pie y vamos a adorar a nuestro Padre, que es tan lindo y tan bello. Te recuerdo que fuiste llamado para la libertad.
Te recuerdo que no tienes que vivir con ese corazón mayugado toda la vida. Te recuerdo que no tienes que vivir adicto a eso que eres adicto toda la vida. Te recuerdo que no tienes que vivir toda la vida con esa ira. Te recuerdo que no tienes que vivir toda la vida con envidia, ni sintiendo que algo te falta. No tenemos que vivir toda la vida con esa escasez, porque en Cristo lo tenemos todo. Te recuerdo, querido hermano, querida hermana, que tú no eres un pequeño elefante que está atado a una estaca. Cuando el Espíritu Santo de Dios entró en ti, te volvió un elefante inmenso, grande. Porque eso es lo que Dios hace. Nos hace más que vencedores. Él nos llamó para la libertad. A libertad fuiste llamado. No te vas sin tareita, amado mío. Piensa en tu nueva identidad. Esa es la primera tarea. Piénsalo. ¿Quién eres? Piensa en tu nueva identidad. ¿Quién eres? Lo segundo, escribe qué quiere decir eso para ti. Después que pienses quién eres, escribe qué quiere decir eso para ti y cómo te hace sentir eso que eres ahora. Y lo tercero es que por favor compártelo con alguien que te ayude a definir tu identidad espiritual. Puede ser con tu líder, puede ser con algún hermano en Cristo, alguien que sea maduro, con quien te puedas sentar y decirle: hay algo con respecto a mi nueva identidad en Cristo que no tengo claro. Ayúdame en esto. Seamos humildes para preguntar, para pedir ayuda, para decir cómo nos estamos sintiendo con esto. Tranquilos, este es el ABC, este es el piso. El Señor quiere que estemos firmes, porque es tiempo de brillar. Para brillar tenemos que caminar en firmeza. Amén. Dios te bendiga.